Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si esto lo recuerda al estribillo de esa canción de Amaral, que ya repitió también en el Congreso, por cierto, Pérez Rubalcaba, cuando respondía entonces a Ignacio Gil Lázaro a propósito del caso Faisán: sin ti no soy nada. Todos los días tenía que preguntarle. No sé si el presidente del Gobierno va a decir lo mismo de usted. Bueno, eso parece, porque veo que está de moda aquí en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de Representación de todos los españoles. Cada vez que el Partido Socialista está en algún aprieto, él o este partido o las personas que defienden al Gobierno tienen que utilizar mi nombre o el de la Comunidad de Madrid para entrar en una gresca que yo creo que, bueno, no obedece a nada y desde luego no ayuda. Yo no haría eso con las administraciones inferiores, no se me ocurriría hacer esto con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con ningún alcalde, pero es algo a lo que nos estamos acostumbrando y además a mí me parece bastante injusto, porque en toda esta crisis, primero era una crisis sanitaria, ahora ya estamos en otra cosa, nosotros lo que hemos hecho siempre en todo momento es defender los intereses de todos los españoles, también de Madrid, y es lo único que nosotros hemos estado. A mí me pueden acusar de haber sido muy vehemente en mi defensa, de haber estado constantemente reclamando al Gobierno lo que yo tenía claro que era necesario para administrar bien la Comunidad de Madrid, pero no me he puesto a la cabeza de ningún tipo de estrategia contra nadie, de ataques desmedidos, de campañas acusando a otros dirigentes políticos de cosas. Es decir, que es en un escenario en el que se está moviendo todo esto que, desde luego, lo que sobre todo demuestra es que el Gobierno es como que quiere repartir culpas, no asumir responsabilidades de nada y enfangarlo todo. ¿Usted cree que han pesado más los criterios políticos que los científicos y sanitarios a la hora de evaluar los pasos que tenía que dar Madrid? Me refiero al desconfinamiento. Hoy se ha publicado incluso, lo decía en La Razón el compañero Sergio Alonso, el Gobierno de la Nación decidió encerrar una semana a 6,6 millones de madrileños sin justificar de forma, desde el punto de vista sanitario, que avalase ese encierro. O sea, para que no avanzáramos hasta la fase 1 que ya estamos. Efectivamente. ¿Pero usted cree que ha habido más criterio político a la hora de decidir que sanitario con Madrid? ¿Por qué? Hombre, les he llevado a los tribunales, luego lo tengo clarísimo, porque esto no ha sido por el hecho de no pasar a la fase 1, sino por no decirnos por qué y no aplicar criterios transparentes y objetivos, que es lo que marca la Ley de Salud Pública del año 2011. En una democracia, una persona que toma responsabilidades políticas, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es la autoridad en este caso, junto con el ministro, o el consejero de Economía, toman una serie de decisiones y tienes que comunicarlo en un Parlamento que te puede incluso reprobar, tienes que hablar ante unos medios de comunicación, tienes que dar una serie de explicaciones. En el momento en el que hay un mando único, hay unas personas que usurpan esa autonomía, en este caso a Madrid, y decide por 7 millones de personas su destino. ¿Con qué criterio? ¿Por qué? Y lo que se ha demostrado es que no ha habido, desde luego, transparencia. No he podido comprobar dónde estaban los informes de las demás comunidades autónomas para comparar. Usted se los pidió, ¿no?, en una de esas videoconferencias. Sí, en una de las... conocer por qué a unas autonomías les daban, le otorgaban ese pase de fase y efectivamente. A Madrid no. En la penúltima videoconferencia le pedí al presidente del Gobierno, solo le pedí que me contestara esto. Digo, yo ya, después de tantas videoconferencias sin respuesta, lo único que pido es que una vez me diga, presidente, lo siguiente: ¿quién lo ha decidido? ¿Bajo qué criterios? ¿Dónde puedo ver los informes de las demás comunidades autónomas? Y es que además ese fin de semana sucedió esto de la siguiente manera. El viernes el Gobierno decide que no nos deja pasar a la fase 1. Anuncio que lo voy a llevar a los tribunales, como he hecho, en este caso el Supremo, a la Sala del Contencioso Administrativo, si no hay explicaciones acerca de esta postura. 4 horas más tarde dice el Gobierno que sí, que hay un informe y que está por ahí. Al día siguiente estoy dando una rueda de prensa para explicar todo esto y en mitad de la rueda de prensa filtran a un medio de comunicación afín el supuesto informe. Luego no tengo el de la semana anterior, sí tengo el de esta. Este, que es el de Marras, sí que está con firma digital, los anteriores no. Y ahora, a lo largo de la semana, hemos conocido los informes de las demás comunidades autónomas, que también están todos firmados a mano. Es decir... O sea, el único que tenía firma digital es el de Madrid. Exacto, y leo solo el de esa semana. Que en ese informe, el que lleva firma electrónica, digital, es el que deniega el pase a Madrid, y además que el documento fue firmado, esto para que nos lo confirme o no, fue firmado casi 3 horas después de comunicar el no
al Ejecutivo de Díaz Ayuso. O sea que Exacto. 3 horas después de que el gobierno le dijera que no pasábamos en Madrid de fase, pues vamos a es los cuando tribunales. se firma ese documento, o sea, a posteriori. Dicen que no. Aviso, vamos a ir a los tribunales y 4 horas más tarde aparece un informe. Pero luego ya se firma 4 horas más tarde, luego tienen 4 horas para... A mí me da la sensación, desde luego, para prepararlo. Primero te digo que no, luego busco por qué y luego ya lo cuento al día siguiente en mitad de una rueda de prensa donde además yo no tengo información suficiente para poder defenderme y explicar todo esto. Luego, esto que he decidido no es insisto, porque no nos hayan dejado pasar de fase, sino porque no se pueden tomar ese tipo de decisiones por 7 millones de personas, perjudicar de esa manera la economía de Madrid y, sobre todo, manejarte de esa manera tan autoritaria, sin dar explicaciones, sin transparencia y, desde luego, sin tener a nadie experto detrás que nos diga qué hacer. Han intentado con todo esto romper el relato como que Madrid no se ha preocupado por la salud de los madrileños y que somos unos insensatos. Cuando el trabajo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid, hombre, somos humanos, habremos cometido errores, los hemos cometido, por supuesto, pero nadie duda de lo que hemos conseguido y también de las vidas que también se han salvado con muchísimas de las decisiones que hemos tomado, siempre solos, por cierto. Y, desde luego, nadie pone en tela de juicio lo que se ha conseguido con IFEMA, con medicalizar hoteles y todo lo demás. Pero a nadie se le escapa que tenemos que empezar a caminar si dejamos a las comunidades encerradas, como Madrid, que es un motor económico para el país. El problema pasa a ser económico y, por supuesto, después social. Luego estamos en ese difícil equilibrio donde se conjuga la vida y la salud, que es lo primero y es lo más importante que tiene el hombre junto con la libertad. Y ahora también toca la economía y salir adelante. Y por eso a mí ya bajo la excusa de la salud, no nos pueden dejar ni encerrados, ni se pueden tomar decisiones arbitrarias, ni de esa manera tan totalitaria, porque estamos en una democracia de pleno derecho y las cosas se han de explicar y tenemos que defender todos los intereses, también el de que las cosas se hagan correctamente desde las instituciones. ¿Y a qué achaca usted ese desencuentro con Madrid por parte del gobierno de Pedro Sánchez? Hoy hemos leído también, estoy refiriéndome a noticias de hoy mismo, en El Mundo, decía, Sanidad dejó pasar a la fase 1, a comunidades autónomas que no cumplían los requisitos de los TECs. Y sin embargo a Madrid pues le denegó ese pase, ¿no? Le rechazó esa posibilidad. ¿Por qué ese desencuentro? Bueno, a lo largo de la crisis, durante el primer mes sobre todo, nosotros empezamos a detectar que no se estaban haciendo las cosas especialmente bien, porque no llegaba material para proteger a nuestros sanitarios. Tuvimos todo tipo de dificultades para adquirirlo y para comprarlo, incluso tuvimos problemas y ya dificultades en las aduanas. Pero ya a partir de ahí no recibimos en ningún momento el apoyo del gobierno, ni tuvieron el interés de visitar un solo hospital, de ver cómo había funcionado el asunto de IFEMA. No llamaban para intentar que colaboráramos juntos. Hay que decir que hay ministros que sí. La ministra Robles estuvo a la altura, más que a la altura, y ha habido ministros que han funcionado de manera maravillosa. Pero la mayoría de las decisiones del gobierno han estado siempre yendo en dirección contraria. Cuando nosotros íbamos sin el mando único funcionamos a las mil maravillas. Madrid tomó sus decisiones, cerró los colegios, quería cerrar sus peluquerías, quería cerrar los bares de una manera escalonada. Después puso en funcionamiento todo lo que he contado, triplicamos las UCIs, hemos puesto el sistema sanitario al máximo. Estas son cosas que han sorprendido al mundo, pero cuando hay un mando único, uno entorpece la decisión y la vida del otro. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos en manos del gobierno, el gobierno ha de admitir, o al menos aceptar que haya críticas y que nosotros reclamemos ese material sanitario que no llegaba, que nos han dado una décima parte de todo lo que nosotros nos hemos tenido que comprar por nuestra cuenta y, por supuesto, que cada decisión iban siempre en la dirección contraria a la lógica, en muchas ocasiones. Entonces, ahí ha habido muchos desencuentros. Y, desde luego, pretenden que no digas nada, que si protestas eres una persona a la que te tienen que arrinconar, te intentan incluso vender de sectario, de radical. A mí, el gobierno, muchos de sus ministros y muchos portavoces del PSOE, de Podemos, etcétera, todas las barbaridades que han dicho de mí, Antonio, son de recital para intentar arrinconarme y que me calle y que encima no diga nada. Y yo, desde luego, siempre les digo que yo no he venido a hacer amigos, yo he venido a defender los intereses de los españoles en Madrid, que es el compromiso que yo he adquirido con ellos, y por eso he tenido que defender siempre, donde he tenido la ocasión, vía cartas, vía conferencias con el presidente, donde he tenido la oportunidad. He tenido que defender lo que consideraba que se estaba haciendo mal, pero yo no he emprendido, por ejemplo, campañas contra nadie, no he hecho lo que han hecho ellos, de responsabilizarles de muertes de esa manera. Y eso es lo más importante que ha habido en las últimas semanas con el gobierno, pero también, de fondo, hay un problema político y es
que el proyecto que está ahora mismo en la Moncloa camina en la dirección contraria a lo que hemos hecho siempre en Madrid, que es defender la libertad de los ciudadanos, la libertad de las empresas, la libertad para elegir colegio, médico, el tipo de vida que nos hemos dado aquí, que ha funcionado también, de impuestos bajos, de flexibilidad, y que eso entra en la línea de confrontación con el Gobierno, que ahora mismo ve como ellos empiezan poco a poco a flaquear y comunidades como la nuestra, en Madrid, empiezan a asomar la cabeza a pesar de las dificultades. Entonces, todo esto ha hecho que pues las cosas, evidentemente, en algunos casos se hayan empeorado. En otras nos hemos entendido también, hay que decirlo, ¿eh? Y no todos los ministros y todos los miembros del Gobierno han estado en lo mismo. O sea que, bueno. ¿Con quién se ha entendido del Gobierno? ¿Con quién ha tenido más feeling? Bueno, con la ministra Darias, que lleva la parte de la administración territorial, etcétera. Bueno, es una persona que ha tenido que estar en situaciones muy complicadas. El presidente del Gobierno, por ejemplo, rechazó ir a la Cámara Territorial correspondiente, el Senado de España, que es donde hay que hablar con las comunidades autónomas, y ella tuvo que ponerse al frente de un pleno en el que él directamente ni se presentó. Y bueno, siempre ha tenido una relación cordial y cercana con todas las comunidades. A mí eso me lo ha parecido. Y también la ministra Robles, porque... La ministra de Defensa, sí. La ministra de Defensa, no sé si le viene bien o le perjudica que diga esto, porque tal y como están las cosas en este Gobierno está claro que te tienes que llevar mal para que seas de la estrecha confianza del presidente del Gobierno, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la delegación en Madrid. Bueno, pues la ministra Robles, desde luego, es de las que ha llamado a la Comunidad de Madrid para decir cómo estáis, en qué os puedo ayudar. Ministra, necesito esto para las residencias, esto para las morgues, porque hay que recordar que en Madrid hemos vivido escenas durísimas. Durante una semana en concreto, la última de marzo, tuvimos muchos problemas de fallecidos y ya tuvimos que buscar alternativas como, por ejemplo, convertir las pistas de hielo, las pistas de patinaje en esto. El Palacio de Hielo, sí. Además fueron muy emotivas las imágenes de cuando se cerró esa morgue provisional. Hemos vivido situaciones que nadie se puede ni llegar a imaginar. Lo más importante es la vida y se nos iba por todas partes. Ha sido lo más duro. Y que un ministro te diga en qué podemos ayudar, y aquí tienes mis efectivos, y además, claro, es que trabajar con el ejército español es una maravilla porque son los primeros que han ido a todo, son los primeros que nos ayudaron a construir las canalizaciones en IFEMA, los que han estado arropando a los cuerpos. Esto es algo que además a mí, dentro de toda la dureza de todo lo que hemos vivido, es algo que sí que me reconforta, y es saber que a pesar de las muertes que hemos tenido en Madrid, que han sido durante muchos días, entre residencias, hospitales y viviendas particulares, 500, o sea que gestionar eso es durísimo. El ejército español y la administración han estado ahí, de manera que todo ciudadano ha tenido un protocolo justo, un trato digno, y, por ejemplo, todos aquellos que estuvieron en estos palacios de hielo, que eran varios, siempre por parte del ejército español tuvieron acompañamiento, todos fueron velados, nunca nadie estuvo solo. Y esas palabras que me han trasladado muchas veces miembros de la UME y que la ministra también recordó el día que cerramos el Palacio de Hielo, es algo con lo que también nos tenemos que quedar, ¿no? Primero con el sentimiento de que cuando las emergencias y las urgencias de un país como España se ponen a una, somos imbatibles, y también que tenemos unas fuerzas y cuerpos y tenemos un ejército de primera. Y en este caso la ministra además ha estado a la altura, nos ha acompañado, y yo es algo que le voy a agradecer eternamente, el haber tenido esa sensibilidad y esas palabras con el pueblo de Madrid. Le pregunto, Presidenta, porque no sabe usted la cantidad de gente, cuando sabían que venía esta noche aquí al Cascabel, relacionada con el mundo de la hostelería, pequeños negocios, familiares, otros más grandes, preguntando, hombre, ellos están pendientes, lógicamente, de que pasemos a esa fase 2 con el fin de que puedan abrir ya sus establecimientos al 50%. Las terrazas sí estarán abiertas con las condiciones que todo el mundo sabe. ¿Va a pedir usted el avance de fase? O sea, que el lunes, por ejemplo, entre Madrid en fase 2, porque yo no sé, por cierto, dentro del baile de cifras sobre personas fallecidas, etcétera, etcétera, yo no sé la realidad de Madrid a estas alturas de la película, en estos momentos. ¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid sobre eso? Y me dice si va a pedir esa fase 2. Nosotros en todo momento hemos ido publicando todos los días los datos, y además siempre íbamos por encima de los datos que daba incluso el propio Gobierno, y siempre preferimos hacerlo así, dar las cifras y no buscar nunca cómo minimizarlas, para que, evidentemente, si al final resulta que son menos, pues pensar que esto es mejor, pero no haber tapado nada. Entonces, no sé qué está pasando con el baile de cifras, está pasando en casi todas las comunidades autónomas. Sí. En el caso de las fases, nosotros acabamos de pasar, como veían todo el mundo, a la primera, porque esto se ha enterado, yo creo, esto ha sido internacional ya casi la bronca que hemos tenido.
Y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo esto se maneja, porque la densidad de población de Madrid es altísima. A mí es algo que sí que me preocupa. Es importante que la gente se conciencie, como ya lo está haciendo, de que con responsabilidad individual, que va aparejado a la libertad, es como siempre se solucionan la mayoría de los problemas. Entonces, en estos días necesito ver cómo evoluciona todo para pedir la siguiente fase, que yo desde luego es lo que quiero hacer. Entraría ya en funcionamiento el 8 de junio. Porque o sea, hasta el 8 de junio no iríamos a la fase 2. Es que hay que pedirlas con 15, ahí tiene que haber un espacio de 15 días entre ellas, y lo que tenemos que ver es ahora cómo evoluciona esta primera. Entonces, yo creo que con estas medidas que estamos poniendo de distancia entre personas, de protección individual, y ya con una ruptura de algunas de las franjas horarias, como hemos pedido, podemos empezar a caminar, pero desde luego era urgentísimo haber salido hace 1 o 2 semanas de esta fase. Y ahora, para la siguiente, lo que sí ya he pedido al Gobierno es que estudie de la fase 2 y de la fase 3 algunas medidas que ya se podrían poner en marcha sin necesidad de esperar, porque cada comunidad autónoma es distinta y la nuestra se rige también por la economía. Entonces, en la fase 2 está, por ejemplo, la apertura de centros comerciales al 40%. A mí me parece que esto ya está perfectamente, esto es perfectamente viable en Madrid, teniendo en cuenta que además los centros comerciales, por su amplitud, si hay algo que procuran es una distancia social y una seguridad. Hablamos de los grandes almacenes y de los centros comerciales que... Ahora se da la paradoja, por ejemplo, de que un centro comercial tiene la parte de la alimentación abierta, hay unas cintas y lo que está a continuación está cerrado. Ahí se están perdiendo puestos de trabajo y a lo mejor ahí elementos de electrónica, productos de tu casa que necesitas comprar, que los estás viendo y no los puedes comprar, los tienes que comprar por Amazon y no los puedes comprar ahí en ese momento. Entonces ahí estás perdiendo empleo, etcétera. Y es que es un sinsentido, vaya, porque además un centro comercial, como digo, si hay algo que tiene esa amplitud, y en la mayoría de los centros que estamos viendo tienen dispensadores, además es obligatorio entrar con mascarillas, se puede. Y en la fase 3 hay otro elemento que a mí me parece muy interesante y es la vuelta escalonada al trabajo. Y es en lo que tenemos que estar ahora, en la reactivación económica, en la vuelta al empleo, el teletrabajo, y con medidas como las que hemos presentado hoy en la Comunidad de Madrid, que rompen por completo con las normas establecidas de la burocracia excesiva, porque lo que hay que hacer ahora es acompañar a los... Igual que en una crisis sanitaria, los sanitarios son los héroes, en una crisis económica, el empresario es el héroe. Y es el momento... Es lo que tiene que crear empleo, fundamentalmente. Hombre, claro, entonces ahora hay que acompañar al que crea el empleo, al comerciante, al autónomo, al empresario, al que pone su patrimonio en riesgo para crear economía. Y para ellos, lo que hacemos ahora, hoy es un día muy bueno para nosotros en Madrid porque hemos dado un paso hacia adelante, y ahora lo que toca también es, mientras vamos cuidando la salud, lo que tenemos que hacer es el empleo. Y entonces para ello lo que vamos a hacer es eliminar trabas burocráticas, vamos a dar la posibilidad de que suelo industrial se pueda reconvertir en suelo comercial o al revés, es decir, que sean los ciudadanos los que deciden en qué quieren ir implicándose. Después vamos a tener una relación mucho más directa, primero con una oficina virtual, intentando que cada vez haya menos concepto de la ventanilla y de las colas y del tiempo innecesario. Pero también queremos hablar con los ciudadanos para que nos vayan diciendo qué trámites burocráticos se van encontrando que entorpecen su libertad a la hora de emplear y a la hora de funcionar, y estudiar cuáles ya han quedado anticuados para eximirles. Entonces, hemos presentado un montón de medidas precisamente para acompañarles. Presidenta, el caso de la prórroga del estado de alarma, el Gobierno va a pedir otra vez la prórroga del estado de alarma, su partido rechaza esa prórroga, esa quinta, creo que es la quinta prórroga ya, o sexta ya, ¿no? Sexta, efectivamente. Claro, si te dicen desde Sanidad que en la última semana solo han muerto 35 personas en España, o sea, un muerto por día, ¿no? Sería que todo el respeto, por supuesto, para las personas fallecidas y sus familiares. Desde aquí todas las noches nos acordamos de ellos, por supuesto, les enviamos nuestro pesar y nuestro apoyo, y además rezamos también por ellos a partir de las 12. Pero dicho eso, claro, dices, ¿qué necesidad tiene que se amplíe entonces el estado de alarma? Si solamente ahora mismo el virus se lleva por delante a no sé, a una persona por día, según los datos que ha dado Sanidad hoy. Además, no sé es que, claro, todo esto lo tenemos, claro, en fin, muy un poco claro todos, esa es la realidad. Primero, hay numerosas leyes sanitarias que ya procuran la seguridad y que pueden perfectamente estar funcionando en sustitución del estado de alarma para seguir, mientras tanto, con unos protocolos sanitarios extraordinarios dentro de lo que estamos viviendo. Yo lo que veo es que hay una crisis sanitaria provocada, en primer lugar, por el virus, hay una crisis económica provocada por una inacción política, y ahora también lo que hay es una crisis institucional. Y yo aquí lo que denuncio es que en el momento más grave, de más indecisión, más inestable y más preocupante de los últimos 40 años, el Gobierno
y desde luego no sé si el gobierno al conjunto, una parte importante del gobierno y muchísimos miembros que proceden de Podemos, etcétera, están utilizando esta situación en el momento más grave precisamente para ir contra el Estado, ir contra España y romper con todo. Entonces, esos ataques furibundos contra la monarquía, como hemos visto. La derogación de la reforma laboral, el momento más importante para España, hacerla además y pactándola con el entorno político de ETA. El estar por la espalda intentando excarcelar a presos etarras. Los ataques desmedidos que está habiendo contra la Guardia Civil, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, en definitiva, es decir, contra todo aquello que da sentido a la nación, al ser español, a nuestro Estado de Derecho. Todo esto está sucediendo por la espalda, mientras haya un mando único, mientras no haya un Parlamento en plenas funciones, mientras uno tenga el absoluto poder, tiene muchísima más libertad para acometer todo esto, que nada tiene que ver con un problema sanitario. Entonces, todo lo que es un contrapoder le es ahora mismo molesto al gobierno y lo que necesitan es campar a sus anchas con total impunidad para poder seguir caminando no se sabe hacia qué. Yo estoy convencida de que muchos miembros del gobierno a trabajar de manera sensata por la sanidad y por la economía, una parte grandísima y la filosofía del propio gobierno en sí es ir a algo que no sabemos qué es. En el caso del presidente del gobierno, a mantenerse ahí a costa de ir ofreciendo a cada socio lo que sea, y los que le rodean, desde luego, a destrozar el país como estamos viendo, como pretende el vicepresidente del gobierno, que todo el mundo le conoce, todo el mundo conoce a Pablo Iglesias y lo que quiere, el proyecto político de Pablo Iglesias. Entonces, el estado de alarma, para mí, a mi juicio, es un peligro porque les da un absoluto poder para seguir por una línea que arremete directamente contra España, contra su unidad, contra sus instituciones, y además aprovecha que los ciudadanos están en casa preocupados, sin saber qué va a ser del futuro de sus hijos o cómo pagar la hipoteca, para crear cada vez más subvención, más dependencia, menos libertad y más mando y más poder, que es lo que les gusta. Y, por supuesto, intentar controlar medios de comunicación y utilizar el dinero de todos los ciudadanos en lugar de para explicarles cómo se tienen que proteger y hacer campañas para ayudar a los mayores, a las personas vulnerables ante el COVID, para otra cosa, para imponer ideológicamente un único camino y además donde no se puede disentir. Bueno, vamos ya muy apurados de tiempo, pero tanto Fernando como Isabel también le quieren preguntar. Dos cuestiones, Presidenta, si me lo con la brevedad luego rápido. Que exige la respuesta. Primera, una que entiendo que para muchos de los que nos están viendo es importante. A mí me parece mi humilde opinión que para recuperar cierta normalidad es necesario que los niños vuelvan al colegio. Mientras los niños estén en casa es imposible que los padres vayan a trabajar, los que tenemos hijos pequeños. ¿Cómo se va a hacer? Ya creo que tengo entendido que la semana pasada me parece que hubo una reunión con la ministra en la que vino a decir: hagan ustedes cada comunidad de su capa un sayo, lo que les dé la gana, porque esto es incontrolable, no se ponían de acuerdo. ¿Cómo lo va a hacer Madrid de cara a verano, sobre todo de cara a septiembre, que si ya está haciendo algo en ese sentido? Y luego, en segundo lugar, tengo entendido que ya ha dejado el apartahotel en el que ha estado alojada durante varias semanas, meses, incluso desde que le fue detectado un positivo, o incluso antes por coronavirus, y bueno, pues si nos lo puede aclarar. Bueno, la vuelta al colegio es una incertidumbre para todas las comunidades autónomas. Queremos trabajar con el Gobierno, nos gustaría hacer un trabajo único, somos un único país y además es un problema, como digo, que nos afecta por igual. Entonces, mientras tanto, nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a conseguir que los chicos que se presentan ahora a selectividad, a la EBAU, lo puedan hacer en clase durante unos días, que puedan tener un refuerzo y una ayuda cercana con sus profesores, porque están en una etapa fundamental. Y lo que estamos estudiando es, con nuevas empresas, ver de qué manera podemos reforzar la educación online, por si acaso hubiera que seguir en septiembre. Y mientras tanto vamos a ver cómo va evolucionando la epidemia, porque aún no podemos saber si puede haber un rebrote, etcétera. Entonces, eso es un tema que todavía tenemos que estudiar entre todos. Por si acaso nos vamos adelantando al peor escenario y volver hacia atrás en caso de que haya suerte, de que todo haya funcionado bien y podamos ir con normalidad. Y con respecto a lo del apartahotel, sí, yo básicamente me fui por dos motivos. El primero es porque yo tengo una vivienda más muy pequeña, donde no puedo trabajar y además, estando después infectada, lo que hice fue pues buscarme un sitio donde primero poder trabajar, pero luego ya vivir después de que me pasara esto. Y ahí he estado metida 2 meses. Y una vez que ya hemos pasado la fase 1, una vez que ya parte de mi equipo ha vuelto, una vez que ya estamos todos recuperados, pues ya
más que esto cuesta. Entonces ya Este asunto además fue motivo de controversia y de debate en el seno de la Asamblea de Madrid por parte del PSOE y de Podemos, que cuestionaron si usted pagaba o no pagaba el apartamento, etc. Han cuestionado primero que eran 2 apartamentos de 200 metros cuadrados cada uno, luego ya había un tercero. Lo que no se les ha ocurrido es preguntar cuánto estaba pagando la gente que también estaba allí alojada. Es que no se puede mirar el presente el pasado con las cosas del presente. En el momento que esto ocurre, hay un estado de alarma, se bloquea una ciudad, hay una epidemia, es decir, y nosotros tenemos que gestionarla. Es que somos la administración que ha tenido que gestionar esta epidemia en Madrid. Entonces nos hemos buscado cada uno la vida como ha podido para organizarse laboralmente y poder seguir trabajando con total normalidad. Y entonces, en lugar de preguntar directamente, pues han puesto en marcha esto, yo creo que para tapar un desastre de gestión, para que durante unos días no se estuviera hablando de otra cosa más que del asunto del apartahotel. Pero bueno, es algo que forma parte de muchas de estas semanas y yo creo que al final, pues lo importante es que ya estamos todos aquí, recuperados, que cada uno ha vuelto a la normalidad. ¿Me deja usted? Fernando, venga, la última y rápido, venga. A mí siempre me toca rápido, como siempre me toca el último. Era el último. Todo. Bueno, a mí, de todas maneras, me ha dejado usted muy preocupado porque que el gobierno de la nación y el gobierno de la capital donde se asienta esa nación prácticamente no tengan relaciones, hayan cortado relaciones, me parece preocupante, sinceramente, y sobre todo en una situación como la que tenemos. Ahora, esperánceme usted un poco. Suponiendo que hay un rebrote, dice la OMS que a lo mejor no lo hay, pero otras veces dice que sí, que como no sabemos nada, pues no lo sé. Suponiendo que hay un rebrote, ¿estamos preparados para que no se repitan esas situaciones angustiosas que hemos vivido de falta de mascarillas, de respiradores, de sitios en la UCI, de médicos infectados? Hemos aprendido la lección y a lo mejor, pregunto, una de las lecciones es que ese mando único no debe volver a repetirse, no, por lo menos en unas manos tan inexpertas como las que está, la verdad. A mí desde luego me gustaría que no volviera el mando único porque Madrid tiene capacidad para reforzarse si hubiera un posible repunte y de la otra manera a lo mejor no. Las relaciones tendrán que mejorar, evidentemente, pero el tema del pacto por los pactos yo es algo que no contemplo y no me gusta y sí que creo que ha habido una gestión que yo no comparto y por eso, como digo, espero que nosotros podamos tener la autonomía que hemos necesitado en este tiempo. Por un lado, nosotros hemos triplicado las UCIs, hemos triplicado las pruebas. Estamos terminando ya de ubicar un nuevo hospital que vamos a construir durante el otoño, un nuevo hospital que vaya a sustituir al de IFEMA, porque IFEMA al final es una feria que necesita recuperar su vida propia. El pasado año incluso llegó a aportar a la Comunidad de Madrid más de 5.000 millones de euros. Es un motor económico para Madrid que tiene que tomar su vida aparte. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es primero tener circuitos COVID en los hospitales para que ya se sepa funcionar de otra manera y evitar contagios. Hemos traído en torno a 16-17 aviones directamente gestionados por la Comunidad de Madrid. Tenemos material para nuestros profesionales sanitarios para 45 días en stock. Luego también tenemos esa capacidad de triplicar las UCIs, los hospitales están preparados para duplicar camas. Luego hemos contratado al personal sanitario, a todo el que se contrató para el COVID va a estar por lo menos hasta diciembre otra vez. Hemos aumentado también esas pruebas serológicas, hemos reforzado la atención primaria, vamos a presentar dentro de pocos días una estrategia de test también no solo con ayuntamientos, sino con empresas. En definitiva, Madrid se está reinventando. ¿Reclaman ustedes más autonomía? Quiero decir, para mí uno de los defectos ha sido el mando único. ¿Un poco más de autonomía? Sí, desde luego, porque no hace falta. En un momento como este, la Comunidad de Madrid tiene sus... A ver, al haber una epidemia, una pandemia, yo la primera vez que hubo un mando único pensé que no era mala idea, entre otras cosas, porque hay que evitar los movimientos entre comunidades autónomas para que no se propagara. En el momento en el que esto ya no está ocurriendo, nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones. Es más, cuando las tomábamos antes del mando único todo iba mejor y a mí me gustaría que siguiera en nuestras manos, responsabilizarnos de esto, pero por supuesto hacer estrategias nacionales cuando hagan falta. Somos un único país y yo no abogo porque cada comunidad autónoma vaya por libre y mucho menos en una epidemia. Presidenta Díaz Ayuso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un sí o no, me dicen los compañeros, se va a ampliar el horario del metro. Gente que, bueno, pues están hasta las 12:30, que eso lo han decidido ustedes. Vamos a verlo. Ahora lo que estamos haciendo es un programa con el Ayuntamiento también para que haya unas entradas a Madrid escalonadas. Vamos a intentar que no haya horas punta para que sigamos con distancia entre nosotros. Todavía tenemos capacidad para que siga habiendo público y que todavía esas medidas estén completamente aseguradas.
Y también lo que estamos pidiendo, que ya en estos días se va a poner en marcha, a partir ya de mañana jueves, por ejemplo, el horario de los niños ya es mayor, ya van a tener unas horas justo las que no son las centrales del día, y lo que le hemos pedido ya al Gobierno es que rompamos con esto de los horarios, porque es un sinsentido que tú estés en una terraza y puedas estar hasta más tarde que si quieres dar un paseo. En definitiva, esto ya va a pasar por mucha más libertad con responsabilidad, y si lo hacemos de esta manera, del mismo modo que en la primera etapa de la crisis pudimos salir precisamente por ese esfuerzo colectivo, ahora hay que hacerlo para que volvamos a una normalidad, porque con las franjas horarias no hacemos más que estropearlo todo. Tú no le puedes racionar a la gente su vida y pensar que con esto estás acertando. Es mejor con prudencia ir poco a poco saliendo, pero romper con esta rigidez, porque solo genera más problemas. Cada uno tiene una vida, cada uno tiene un tipo de familia, cada uno tiene que configurar su vida a su manera, y cuando tú lo vas estabulando todo, lo que haces es complicar más que beneficiar. Pues nada, deseemos todos, de verdad encarecidamente, que no tengamos que revivir esta pesadilla en otoño y que lo que todavía queda sea controlado y erradicado definitivamente. Efectivamente, en eso estamos. En eso estamos. Y luego hablaremos de la recuperación económica, tendremos oportunidad. Que también estamos. En Madrid tenemos un plan que va a funcionar. Un reto muy importante. Isabel Díaz Ayuso, gracias. Muchísimas gracias.